Vamos a leer Habacuc 1:12 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 5. Dice así entonces: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca mía, lo fundaste para castigar. ¿Ustedes? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré sobre lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y también, todos juntos, es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá ensanchado. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí a todos los pueblos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. No tenemos luz, ¿verdad? Evidentemente. Y esto a veces nos descoloca un poco o nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para continuar con el culto? Pero bueno, gracias a Dios, porque también eso nos permite no depender de la luz o de los medios electrónicos, que no está mal, ¿verdad? Pero el cristiano se acopla, el cristiano se acomoda, el cristiano se flexibiliza. No depende de las circunstancias. Él depende del Dios que gobierna y dirige las circunstancias. Habacuc, como ustedes lo han estado observando, es un profeta menor. Y en esta semana pasada, no sé si pudieron observar la entrevista que tuvo Donald Trump con el presidente de Ucrania. Y cómo en esta entrevista el presidente Donald Trump le estaba recriminando a Zelensky, que era un hombre que buscaba la guerra y no la paz. La visita de Zelensky a la Casa Blanca era con el fin de pedir más dinero. La expectativa de Donald Trump y la Casa Blanca era esperar un plan de paz por parte de Zelensky. Esta diferencia, estas expectativas que no se cumplieron, generaron la entrevista llena de dificultades, llena de asperezas, llenas de un conflicto. En ese conflicto que, si ustedes pueden observar el lenguaje corporal de Zelensky, estaba completamente incomodado, completamente descolocado. Esto no es nuevo. Este presidente es un presidente corrupto que, entre otras cosas y muchas cosas, ha vendido a Ucrania con tal de continuar la guerra. Él se ha comprado casas en muchas partes del mundo, mansiones, incluyendo Estados Unidos, con el dinero que ha recibido. Si ustedes saben, ustedes pueden entender
Los jóvenes en Ucrania son raptados, hay videos, hay evidencia, son raptados en las calles, jóvenes o adultos, son secuestrados por el gobierno para llevarlos al campo de batalla. Sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento militar, esas personas, esos jóvenes, esos adultos, esos hombres mayores, son muertos en cuestiones de semanas, porque se enfrentan a un ejército ruso altamente adiestrado. Esto nos recuerda, hermanos, que todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, lo cosechamos, sea bueno o sea malo. Todo lo que el hombre hace en esta vida tiene repercusiones en esta vida y en la venidera. Y Habacuc no es la excepción. Ustedes recuerdan que Habacuc era un hombre que prácticamente le reclamaba a Dios de manera muy atrevida, muy insolente, al parecer para nosotros. Y esto me lleva a una idea que ocupé un poquito ayer para ver una película. Ya la había visto, pero quería entender un poco más el contexto. En el 2003 salió una película llamada Bruce, Todopoderoso. Si alguien de ustedes la vio, no se pierde de gran cosa, ¿verdad? Pero habla de un hombre que se llama Bruce y se quejó contra Dios, reclamándole por no hacer su trabajo bien. Y luego el personaje, hermanos, representado a Dios, le dio a Bruce poderes, todos poderosos, durante una semana, los cuales él utilizó egoístamente para su propio beneficio. Y luego tontamente los desplegó y utilizó con resultados catastróficos, predecibles, porque los usó de acuerdo a su propia naturaleza, a su propio deseo. E hizo un desastre en la ciudad. Y luego Bruce regresa con el personaje que representa a Dios, pidiendo que recibiera de nuevo sus poderes. Se los regresó a Dios en esa película. Luego Bruce empezó a intentar ayudar a la gente con poderes meramente humanos. Pero el meollo del asunto en esta película es la queja de Bruce, porque Dios no hace lo que Bruce tiene planeado y desea. Él deseaba un ascenso en el trabajo. Él deseaba tener y ser visto como el hombre más idóneo para el puesto en la televisora local en Boston. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando Dios no te da lo que tú has orado, cuando Dios no te da lo que tú has pedido, ¿cómo reaccionas? Reclamándole a Dios, enojándote con Dios, cuestionando a Dios porque no te da lo que tú quieres. Y puede ser algo muy sencillo o algo muy elaborado o complejo. Pero independientemente de las circunstancias, creo que el reclamarle a Dios desde la base de mi propia naturaleza y de mi propio deseo humano demuestra que mi corazón es engañoso y perverso en cada aspecto, en cada situación. Habacuc se había quejado contra Dios acerca de cómo hacía su trabajo, reclamándole por no responder a la violencia en Judá. Y luego Dios respondió diciendo que Él iba a levantar a los caldeos, que eran aún más violentos que los judíos. ¿Recuerdan? Esta fue la primera queja y la primera respuesta de Dios. Y ahora tenemos la segunda queja y la segunda respuesta de Dios. Primero la queja en el capítulo 1, versículo 12, al capítulo 2, versículo 1, que dice así. Habacuc está diciéndole a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Sigan sus Biblias, o sigan ustedes en el boletín lo que ustedes tengan, porque ahorita lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, para ver las pequeñas diferencias o énfasis que la traducción hace. En Nueva Traducción Viviente dice el versículo 12:
Oh Señor mío, mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Versículo 13. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Versículo 14. ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Versículo 15. ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran? 16. Entonces adoran a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Versículo 17. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Capítulo 2, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Espero que sea clara la exposición de la queja de Habacuc en este pasaje. Vamos a orar para que el Señor nos permita abordar el texto y que nos hable Él a través de su Espíritu Santo y su palabra. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos das tu palabra para amonestarnos, para guiarnos, para disciplinarnos, para animarnos, para darnos esperanza de tu obra en este tiempo. La tierra es tuya y te pertenece. Las circunstancias son tuyas y te pertenecen. Y ahora tú nos has dado, oh Jesucristo, para reconciliarnos, Señor, para hacernos amigos tuyos. Te suplico y te ruego, Señor, que mandes tu palabra al corazón de los oyentes. Que sea tu palabra ese martillo que rompa esa piedra dura llamada corazón. Que sea tu palabra esa lámpara que alumbre las profundas tinieblas del corazón humano. Que tu palabra regrese a ti para tu gloria y tu honra con frutos, Señor. Te bendecimos y te honramos y te suplicamos que nos permitas tener un corazón apercibido, atento, humilde, sensible a tu voz, Señor, y que actuemos en consecuencia, Padre. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Es la segunda queja, hermanos, de Habacuc. Recuerden que primero Habacuc repasó su entendimiento de Dios, lo que él creía acerca de Dios. En los versículos 12 y 13, él se acordó que Dios es eterno y santo. ¿No eres tú desde el principio, desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Y por lo tanto el pueblo no perecerá. Él dice, no moriremos. Luego se acordó de que Dios es tan puro que ni siquiera puede contemplar la maldad. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Además, él agregó algo que intuimos en la primera queja, pero que lo dice aquí explícitamente, y es que Dios había ordenado a los caldeos para hacer un juicio sobre los judíos. Hermanos, cuando a tu mente, a tu vida llega una enfermedad, ¿quién la ordenó? ¿Quién la orquestó? ¿Quién la preparó? ¿Quién la presenta? Cuando tu vida llega la dificultad, la carencia, la pérdida, ¿quién la presenta? ¿Quién la establece? ¿Quién la tenía prevista? Dios. Y es casi automático que cuando estamos enfermos, lo que primero pedimos es sáname. En lugar de quebrántame y humíllame y transfórmame.
Aquí Habacuc está recordando quién es Dios. Aquí Habacuc está de manera implícita entendiendo y expresando que es Dios quien ha preparado todo este escenario. Dice: oh Señor, para juicio lo has puesto tú. Oh roca, lo has establecido para corrección. Entendiendo que el propósito de Dios fue utilizar a los caldeos para disciplinar a los judíos. El resto de la queja tiene que ver con el hecho de que los caldeos eran peores que los judíos. En los versículos 13 al 17, por lo tanto, le pareció mal a Habacuc que Dios los utilizara para castigar a los que eran más justos que ellos. Constantemente nosotros tendemos a medir la justicia de acuerdo a parámetros humanos, de acuerdo a mi propia justicia. Y ponemos categorías o niveles de lo bueno o lo malo de acuerdo a nuestras propias perspectivas y mediciones humanas. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Interesante, en su primera queja Habacuc describió a su propio pueblo como injusto y ahora está diciendo: pero son más justos que los caldeos. Tuvo que mover la regla o el estándar Habacuc, porque se encontró a gente peor. En los versículos 14 describió la humanidad como peces sin jefe, como reptiles sin jefe. Y esta imagen es de la creación, es tomada de la creación. Podemos recordar que en la creación Dios puso al hombre y a la mujer como jefes sobre los peces y sobre los reptiles. Y ahora describe a los humanos como peces, como reptiles sin jefe, sin guía, sin dirección. Es decir, que la situación estaba al revés del orden de la creación. Y como peces, los humanos eran presa fácil para los caldeos. Y en el versículo 15 dice: y a todos los saca con anzuelo, los arrastra con su red y los junta en su malla. Los caldeos pescando a los seres humanos y muy complacidos en esta pesca. Los que tienen experiencia o han experimentado la actividad de pesca saben lo que significa el poder pescar. Yo creo que nadie que se dedica a pescar o que ha tenido la oportunidad de pescar, después de pescar salga enojado o salga molesto. La pesca en sí mismo es un deporte, una actividad que genera placer, que genera alegría doble, porque te relaja, porque te permite pensar, te permite esperar y también te da alimento para que puedas disfrutar lo que tú pescaste, lo que tú trabajaste. Aquí dice: por eso se alegra y se regocija. Y no solamente se regocija en su pesca, sino que también adora los instrumentos de su pesca. ¡Ah, qué buenos pescadores somos! En el versículo 16, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. El caldeo adoraba los instrumentos de su conquista. Y luego preguntó el profeta en el versículo 17: ¿vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? La segunda queja de Habacuc fue un hecho, una repetición de la respuesta de Dios a la primera queja. Es decir, una descripción de la violencia de los caldeos. Así que Dios y Habacuc estaban de acuerdo en que los caldeos eran terribles. Habacuc agregó la interpretación de que Dios utilizaba a los caldeos para castigar a los judíos. Y ese fue el problema, hermanos.
porque Habacuc insistió en que eso fue indigno de parte de Dios. No debía hacer eso, siendo tan puro y siendo tan santo. ¿Cómo podía Dios hacer esto? Como Isaías, como Ezequiel, como Oseas, Habacuc fue un sereno, un guardián sobre la fortaleza, sobre la torre, para guardar, para mirar, para velar. En el caso de Isaías, Ezequiel y Oseas, ellos estaban anticipando el juicio venidero. En el caso de Habacuc, él estaba velando, anticipando la respuesta de Dios. Y podemos ver otra vez lo atrevido de Habacuc y también la intimidad de su relación con Dios. Porque él se puso ahí como guardián, esperando la respuesta de Dios y para preparar su propia respuesta a Dios. Es decir, Habacuc se quejó, Dios contestó. Habacuc se quejó por segunda vez y esperó la respuesta de Dios para preparar otra respuesta, una tercera respuesta a Dios. En los próximos versículos vamos a abordar la segunda respuesta de Dios a Habacuc. Pero por lo pronto podemos aprender de Habacuc, de su intimidad con Dios, la cercanía de su relación con Dios y también su práctica de repetirse lo que él creía acerca de Dios. Él repasaba su propia teología, repasaba su propia doctrina, su propia creencia, y luego entró en oración con Dios, utilizando lo que él ya sabía acerca de Dios. Hermanos, esa es una práctica muy recomendable para ti y para mí. Cuando miramos a nuestro alrededor y estamos confundidos, es bueno regresar a los principios básicos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Y no alejarte de Dios porque no entiendes las cosas. En el caso de Habacuc, esto no resolvió el problema. Al contrario, hizo más difícil su problema de fe, su lucha de fe, porque no encontraba concordancia entre lo que él sabía acerca de Dios y lo que veía en el actuar de Dios. Pero él sabía a dónde ir. Cuando tenemos dudas, hermanos y hermanas, acerca de Dios, tenemos que ir a Dios y llevar esas dudas y luchas a Dios. Ahora hemos estado escuchando la primera queja de Habacuc, la primera respuesta de Dios y la segunda queja de Habacuc. Recuerden, la primera queja era contra Dios por no hacer nada acerca de la violencia en Judá. Dios responde diciendo que iba a levantar a los caldeos para castigar a los judíos. La segunda queja de Habacuc fue en contra del plan de Dios de utilizar a los caldeos tan violentos para castigar a los judíos. Pero los judíos también, según Habacuc, eran menos violentos que los caldeos. Esto es algo imposible para procesar o para pensar. Y ahora vamos a llegar a la respuesta a la segunda queja de Habacuc, la cual encontramos en Habacuc 2, versículo 2 al 5. Nuevamente síganme ustedes en su Biblia o en su boletín. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor me dijo, versículo 1 del capítulo 2, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Versículo 3, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Versículo 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Versículo 5. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos.
En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Dios tuvo una respuesta otra vez, no solamente para Habacuc, sino también para todo el pueblo. Habacuc debía escribir la visión en tablas para que pudiera ser leída y publicada y llevada a todo rincón en Judá. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Esta imagen, hermanos, de recorrer a veces se utiliza como metáfora de profetizar, como en Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. También la idea de tablas inmediatamente recordaría al pueblo de Judá los 10 mandamientos, escritos también en tablas. Este verbo traducido, grábala, es más como hacerla patente, hacerla clara. Y este verbo de hacer claro ocurre solamente otras 2 veces en el Antiguo Testamento. Y las 2 veces se refiere a los mandamientos de Dios en Deuteronomio 1:5 y 27:8. Así que las imágenes aquí son una mezcla de la ley y la profecía. La visión tenía que ser escrita porque fue para un tiempo futuro. Y en el versículo 3 dice, porque es una visión para el tiempo señalado, sería cumplida al final. Aparentemente al final del juicio ejecutado por los caldeos. No mentiría, llegaría lentamente, pero de hecho llegaría en su momento. Y aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Pero el hecho llegaría a tiempo. El pueblo tenía que esperarla. Probablemente se refiere a la conclusión del juicio que de hecho habría de llegar después y duraría 70 años a través de ser llevado a Judea, cautivo a Babilonia, durante el exilio de Babilonia. Pero llegaría, hermanos, la conclusión de ese tiempo. La visión mencionada aquí probablemente es lo que tenemos en los versículos 4 y 5, que contrastan al arrogante con el justo. Es una estructura arrogante, justo, arrogante. Y lo vemos ahí en los versículos 4 y 5, ustedes pueden observarlo. Como dice el versículo 4 y 5, son orgullosos, no son rectos, se llenan de vino, consumen las naciones sin saciarse. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, no se queda en casa, se ensancha su garganta como el Seol. Es como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. En contraste, en el versículo 5 nada más dice un solo versículo, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc está describiendo, hermanos, a los caldeos. Y luego en contraste tenemos un solo renglón que dice en el versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Este renglón es el más famoso de Habacuc porque se cita en el Nuevo Testamento 3 veces. Consiste solamente de 3 palabras en hebreo. Esas 3 palabras son ambiguas en cuanto a su traducción. En su contexto quiere decir que la persona justa vivirá por medio de su propia fidelidad. Pasara lo que pasara en la nación, no importando lo que haga el arrogante, el justo seguirá viviendo por medio de su propia fidelidad, su propia fe en Dios a lo largo del tiempo. Algo interesante aquí, hermanos, es la traducción llamada la Septuaginta, que dice, el justo de mi fe vivirá. En lugar de su fe, dice, de mi fe vivirá. Y esto también es ambiguo. Puede significar que el justo vivirá por la fidelidad de Dios
la fe de Dios. O puede significar que el justo vivirá por su fe en Dios. Puede ser la fe o la fidelidad de Dios o la fe en Dios. Y para complicar el asunto un poco más, algunas traducciones o algunas variantes de la Septuaginta dice, mi justo de fe vivirá. Entonces tenemos 3 traducciones o 3 variantes de la traducción del original. El justo por su fe vivirá, el justo por mi fe vivirá, o mi justo por la fe vivirá. Lo fascinante de esto, hermanos, es que el Nuevo Testamento aprovecha las posibilidades de traducción que encontramos en el hebreo y en la Septuaginta. Por ejemplo, en Hebreos 10:37 al 39, el autor citó el variante de la Septuaginta para animar a sus lectores que estaban desanimados, animándolos a seguir adelante y seguir creyendo, una situación similar a la situación de los lectores originales en Habacuc. Empezando a leer Hebreos 10:36 dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia o perseverancia, para que cuando haya hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y aquí la cita, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocederé mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Y aquí cita Habacuc, colocando mi antes del justo, mas mi justo vivirá por la fe, en lugar de mas el justo vivirá por su fe. La idea aquí es, si eres uno de los justos de Dios, vivirás por la fe, seguirás en la fe, pase lo que pase. Las otras 2 citas de Habacuc, los 4, están en las cartas de Pablo. En Gálatas 3:11 dice así, y nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Y aquí la cita, el justo vivirá por la fe. Y aquí deja fuera el pronombre mi o su, no dice mi justo, ni dice mi fe, ni su fe, simplemente dice el justo vivirá por la fe. Y también en Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, dejando fuera el pronombre mi o su, Pablo aprovechó la ambigüedad con respecto a la conexión de fe y justicia para enfatizar que el justo por fe vivirá. Quizás estés pensando en Génesis 15:6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos el énfasis es que el justo vivirá por su fe. En Pablo el énfasis está en el justo por fe, no por obras. El justo por fe vivirá, es decir, vivirá eternamente. 2 énfasis muy interesantes. ¿El justo vivirá por su fe o el justo vivirá por fe? Podemos preguntar, ¿cuál es la interpretación correcta? La respuesta es que encontramos los 2 énfasis en la Biblia. La única forma de ser justo delante de Dios es la fe, y la única manera para uno que es justo por fe de vivir es por fe. Es decir, que el justo por fe vivirá, por su fe, afirmando los 2 énfasis. Observen, hermanos, que Dios realmente no contestó la segunda queja de Habacuc, sino que simplemente lo llamó y lo llamó a la fidelidad, y nos llama también a nosotros a la fidelidad, a la fe, a través del tiempo, y promete la vida a todos los que continúen en la fe. Al no contestar la queja de Habacuc, Dios implícitamente reservó el derecho de hacer lo que es mejor. Aunque nos parezca a nosotros mal, también reservó implícitamente el derecho de utilizar la maldad de los hombres para cumplir sus propios propósitos justos.
¿Cuántas oraciones el Señor no te ha contestado? E implícitamente ya te contestó. Y puede ser un no, o puede ser un sí, o puede ser un espera en el Señor. Somos a veces tan egoístas que hacemos berrinche. Ya teniendo 50, 60 años, 80 años, hacemos berrinche y estamos enojados. Y luego no sabemos por qué, o no queremos saber por qué. Y es porque Dios no me está dando lo que yo quiero, lo que yo necesito. El máximo ejemplo de Dios es utilizar a los inicuos para cumplir sus buenos propósitos. Es en la muerte de Cristo, Pedro predicando en el día de Pentecostés, en Hechos 2:22, dijo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. El nazareno varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí poniéndolo lado a lado, el plan de Dios y el previo conocimiento de Dios, con las acciones de hombres impíos. Previamente está la idea, le había parecido mal a Pedro, cuando Pedro identificó a Jesús como el Cristo, ¿recuerdan? Primero Jesús lo felicitó, pero luego cuando Jesús reveló que iba a ser rechazado y matado y levantado entre los muertos, a Pedro le pareció incorrecto y Pedro se atrevió a reprender a Jesús por pensar esas cosas y por decir esas cosas. Le pareció incorrecto a Pedro que Dios utilizara la muerte de Jesús para lograr sus fines y propósitos eternos. Según Pablo, pareció mal a los judíos que Dios utilizara la debilidad para lograr sus fines. Según Pablo, pareció mal a los judíos que Dios utilizara esta debilidad. 1 Corintios 1, 22 al 24. Pablo escribió: porque es verdad que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego sigue hablando de que Dios utilizó la debilidad y la necedad de la cruz para avergonzar a los fuertes y a los sabios, para que nadie se jacte delante de Dios. Al contrario, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hermanos, hermanas, la cruz demuestra el poder de Dios. Dios utiliza lo malo, Él no lo genera, pero Él lo permite y lo utiliza para cumplir sus propósitos eternos, que son siempre buenos, agradables y perfectos. Y nos anima a ti y a mí a seguir creyendo, porque la cruz demuestra que Dios tiene todo bajo su dominio y su control. Y está utilizando todo para lograr sus buenos propósitos. A fin de cuentas, hermanos, el justo por la fe vivirá. Por fe vivirá el justo. Y el momento de aplicar esa fe es en todo momento, en circunstancias a favor y en circunstancias en contra. En momentos que no entiendes y en momentos que sí entiendes. Estás llamado a vivir por fe. Hasta aquí tenía planeado terminar esta disertación de Habacuc, pero quiero abordar rápidamente estos oráculos que vienen, o estos dichos de parte de Dios que vienen en los versículos 6 al 20, para dejarlo nada más como previo a las siguientes semanas.
Seré breve. Estamos muy atentos en Occidente, hermanos, a las atrocidades que han sucedido en Ucrania, sobre todo que ha sucedido en Gaza, cómo Israel, el Estado de Israel, ha estado atacando a Palestina, cómo ha estado matando a muchos niños, y el mundo guarda silencio. Hay injusticia, hay muerte. Y en todo el mundo se cometen atrocidades. Y aunque hay atrocidades en todas partes, en otras partes del mundo, siempre ha habido terribles actos de violencia humanos contra humanos. Y muchos de nosotros, incluyéndonos, nos cuestionamos por qué Dios no actúa. Y a la luz de estas atrocidades, hemos conocido gente que ha negado a Dios. Tu misma fe puede verse mermada porque Dios no actúa y quita la injusticia del mundo. En los jóvenes, en nuestros hijos, aunque ya están más grandes, son adolescentes o son jóvenes, se comportan como bebés. ¿Recuerdan cuando teníamos a nuestros hijos pequeños y no les dábamos la paleta que ellos querían? ¿Qué hacían? Lloraban, se enojaban, hacían berrinche. Algunos se tiraban al suelo casi, ¿verdad? Y una forma de hacer berrinche de nuestros hijos o de nosotros mismos es ver tanta atrocidad y tanta maldad en el mundo, llamar a Dios y clamar a Dios, y Él nos responde, entonces ¿sabes qué? Ese Dios no es el Dios que yo necesito o que yo quiero. Somos muy dados a este tipo de berrinches, a este tipo de reacciones. Este libro de Habacuc es una conversación con Dios acerca de atrocidades. Y aquí estamos hablando, hermanos, de cómo Dios utiliza a los malvados para hacer justicia y para aplicar disciplina a aquellos que son sus hijos. 5 lamentaciones acerca de las calamidades que iban a llegar sobre el opresor. Están en forma de lamentaciones, aunque en realidad son burlas, son sátiras, son enigmas, y en su forma, es una forma enigmática, se burlan del opresor, en una forma que el opresor no entiende, y la burla que el burlado no entiende es aún más fuerte. Es como cuando se burlan de nosotros y ni siquiera entendemos la burla. La burla es aún más fuerte para nosotros. Todo el mundo riéndose de nosotros y nosotros no entendiendo qué está pasando. Esa es la idea aquí, hermanos. 5 burlas, 5 lamentaciones, 5 sátiras. Ahora, no siempre es claro de quién está hablando y acerca de quién en este contexto. El candidato obvio es para el opresor, es para el caldeo, es para el babilonio. Los que están hablando en estas lamentaciones parecen ser todas las naciones oprimidas, aunque de vez en cuando la voz profética se introduce en maneras sorpresivas. Esas lamentaciones son altamente estilizadas, son hasta elegantes, empleando técnicas literarias como la sonancia, que es la repetición de sonidos vocales, la aliteración, la repetición de consonantes, el doble sentido, la repetición, la verdad proverbial, el paralelismo, la rima y la onomatopeya, que es el uso de palabras que suenan como lo que significan. En general, cada lamentación tiene una estructura en la cual describe el pecado, anuncia el juicio venidero y luego da la razón por qué el juicio. Pero igualmente podríamos traducir como ja o ajá o como descubriendo el opresor en medio de su crimen y como nos regocijamos por el castigo que va a sufrir.
Y vamos a considerar rápidamente estos oráculos uno por uno. Primer oráculo que se encuentra en el versículo 6 al 8. Lean en la Biblia porque no viene en el boletín. Búsquenlo en la Biblia. El primer oráculo, versículos 6 al 8. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Versículo 7. De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Versículo 8. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te sacarán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Fíjense qué interesante la cadencia del texto. Está hablando de manera personal. Está hablando de manera objetiva a las acciones de un ser que de por sí es despreciable y que se lo ha ganado a pulso. Este primer oráculo predice el despojo del despojador. El que despojó a todas las naciones será despojado. Y aquí vemos claramente cómo el castigo corresponde al pecado. En mexicano, ¿cómo decimos? Según el sapo, es la pedrada. El despojador acumuló riquezas por medio de robo y hundiendo a otros en deudas. En el versículo 6, por lo tanto, los acreedores del opresor iban a levantarse y cobrarle lo que él debía. Lo que decimos en México, se volteó la tortilla. Volteándose, se volverían los que despojan al despojador. Por eso es importante, hermanos, que si tú te precias y nos preciamos decir cristianos, nuestras acciones tienen que estar lejos del despojo, del despojar a las personas de su dignidad, de su reputación, de alejarnos, de despojar a las personas, de tener malos pensamientos contra esas personas o malas actitudes. El cristiano tiene una vara de medir muy alta y es la palabra de Dios, es la vida de Cristo. El segundo oráculo, versículos 9 al 11. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Versículo 10. Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Versículo 11. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. Otra vez, hermanos, el castigo corresponde al crimen. Y es irónico que la casa segura del opresor iba a caer. Y no solo a caer, sino a volverse un testigo en su contra. Esto me recuerda que muchas veces hemos nosotros también pecado al pedir prestado y no regresar. Al comprar algo a crédito y deberle a Coppel o a Liverpool o a quien sea. Estamos llamados, hermanos, a despojarnos de todas estas cosas que nos estorban y nos asedian para correr la carrera cristiana, la carrera al cielo. Estamos llamados a no buscar enriquecerte a toda costa. Eso es evidente en los políticos, ¿verdad? Llegan al poder y en pocos meses o años triplican su patrimonio. Y tú y yo no somos políticos, pero ¿cómo robamos en el trabajo, verdad? No, hermano, no robamos. Robamos llegando tarde,
salimos temprano, haciendo como que trabajo, al fin ellos hacen como que me pagan. Estamos llamados, hermanos, el Señor ve todas las cosas. El tercer oráculo, versículo 12 al 14. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No han prometido que el Señor de los ejércitos celestiales, que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerza mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. El tercer oráculo describe la destrucción de la ciudad del opresor, y así avanza progresivamente la idea del segundo oráculo. En el segundo oráculo su casa cae, en el tercer oráculo su ciudad cae, porque construyó su ciudad con violencia e iniquidad. No construyas tu vida, tus relaciones, tu casa, tu trabajo, tus emociones, en base a la iniquidad, en base a tus deseos, en base a tu naturaleza. Que sea Cristo el que edifica tu casa, que sea Cristo el que gobierna tus emociones, que sea Cristo el que dirige y da cimiento y forma a tu casa, espiritual y física. Pero Dios anunció que su diseño de estas ciudades es y serían quemadas, y toda la obra fatigosa de la nación se volvería en vano. En contraste, el plan de Dios para la tierra es que se llenaría del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Aquí otra vez la voz profética anuncia lo que Dios iba a hacer, pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, inundan el mar. La próxima semana regresaremos a este texto y a considerar esta profecía. Cuarto oráculo, versículo 15 al 17. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regordearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven y bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convierta en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste a los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste a los pueblos de violencia. El cuarto oráculo describe la vergüenza venidera de los que embriagaron a su prójimo para avergonzarlo a él. El propósito de embriagar a su prójimo era aprovecharse de él sexualmente. Es lo que el opresor hizo, pero el opresor terminaría siendo expuesto en su desnudez y tendría que tomar la copa de la mano del Señor. Y en el versículo 15, embriagó a su prójimo para contemplar su desnudez. Y en el versículo 16, bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volvería sobre ti la copa de la diestra del Señor. La siguiente semana regresaremos también a esta idea de la copa de la diestra del Señor. Somos muy dados y corremos el riesgo, hermanos, de conocer el pasado de nuestros hermanos y tratar de utilizarlo en contra de ellos. Eso es algo perverso que el Señor rechaza. Si conoces el pasado de un hermano o de una hermana, ora por ellos. No lo utilices para sacar provecho. No utilices eso para burlarte o escarnecer o seguir avivando las brasas de la indignidad y del dolor. Al Señor le molestó mucho y castigó severamente esta actitud de seres humanos que utilizaban el vino para desnudar a la persona. Espiritualmente hablando, podemos nosotros saber y conocer
las debilidades de nuestros hermanos, y cuando yo quiera y cuando no me convenga y esté enojado con ello o con ella, utilizar esa debilidad y aplicarle el rigor. El Señor no se goza en eso, porque con eso que tú estás haciendo, el Señor lo puede usar para quebrantarte y humillarte. El quinto oráculo describe la inutilidad, lo absurdo de adorar a los ídolos. En los versículos 18 y 19 hay una burla de lo absurdo de adorar la obra muda de manos humanas. Por un lado, los ídolos no pueden enseñar nada, pero por otro lado, en silencio e implícitamente enseñan mentiras. Y en contraste al silencio de los ídolos, toda la tierra debe callarse ante el verdadero Dios para escucharlo hablar. La próxima semana podemos abordar esto, si el Señor lo permite. Pero podemos notar, por lo tanto, hermanos, la primera lección y la más obvia, que habrá retribución sobre el inicuo. Eventualmente vendrá, es decir, eventualmente habrá justicia, que es hasta cierta medida un consuelo a la luz de la injusticia prevaleciente. Que el Dios de justicia eventualmente actuará, lo cual es consuelo para los oprimidos, para los que están afectados. Aún así, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces queremos justicia para los demás. Aquí sentados, tú quieres justicia para tu hermano. Ay, que el Señor lo discipline. Ay, que el Señor lo meta en dificultad. Queremos justicia para los demás y siempre, invariablemente, queremos misericordia para nosotros. Eso es perversión, eso es maldad. Lo maravilloso de la cruz es que en la cruz Dios satisfizo su propia justicia de manera completa y perfecta, castigando el pecado en Cristo, en la persona de Cristo, por tu culpa y por mi culpa, por tus pensamientos, por mis pensamientos, por lo que tú hiciste, haces y harás. Lo castigó en la cruz del Calvario. Castigó el pecado, castigó la muerte y te muestra a ti y me muestra a mí misericordia. No ayer, hoy también y mañana también. Esta verdad la vamos a considerar más adelante con las siguientes semanas. Damos gracias a Dios porque a través de sus acciones, de sus obras portentosas, difíciles de creer, Él nos muestra cómo tiene dominio y control sobre todas las circunstancias. Y la mejor prueba de todo esto es la persona de Jesucristo, que ahora está intercediendo por ti y por mí. Y le está hablando bien al Padre, intercediendo todos los días, cada instante por ti y por mí. Alégrate y gózate en que la obra del Señor tiene cumplimiento. Alégrate y gózate aunque tus dificultades, aunque tus circunstancias te acusen. Alégrate y gózate porque a pesar de las circunstancias y de las consecuencias de tu pecado, el Señor lo tiene contemplado, lo tiene cubierto. Para beneficio tuyo y para beneficio mío. Oremos. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, porque aun a pesar de lo que nosotros somos, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Nosotros no somos nada, ni merecemos nada, ni nunca mereceremos tu favor. Pero abrazamos por fe esa oferta dada en la cruz del Calvario. Te suplico, Señor, que avives los corazones aquí. Aquellos corazones desanimados,
puedan ser animados por la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra en la persona de Jesucristo. Aquellos corazones endurecidos, alejados, distantes, quebrántalos, Señor, y acércalos a ti. Aquellos corazones que no han tenido un encuentro personal contigo, manifiéstate, Padre, con todo tu esplendor y gloria a sus vidas. Que podamos acercarnos a ti en confianza, en certidumbre, en fe, en obediencia, en humildad, en amor, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias porque nos permites ocuparnos en tu palabra. Te suplico, Señor, que tu palabra alumbre en nuestros corazones y nos permita actuar en consecuencia, Señor. Bendito seas y alabado seas.